Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a ver cómo programar nuestro Arduino Uno para controlar los drivers A4988 de Pololu y así poder manejar nuestra CNC casera. Ahora vamos a proceder a abrir el archivo del código. En el enlace del vídeo os dejo un enlace a este archivo para que os lo podáis descargar y abrirlo en vuestros ordenadores. Vamos a darle archivo, abrir y vamos a seleccionar RipRar New Firmware. Tenéis que seleccionar este archivo en concreto. Si seleccionáis otro, no se os va a abrir porque este es el principal y es el que abre todos los demás. Ya lo tenemos aquí. Tenemos que usar el IDE 1.0.1 o superior de Arduino. Es decir, no podéis usar el 0.22 o inferiores porque pueden ocasionar problemas. En esta primera pestaña, RipRar New Firmware, vamos a cambiar aquí donde veis Serial Begin, que es el bitrate de transferencia hacia el Arduino, vamos a cambiarlo por 19200, ¿vale? Porque con SapuCNC es más recomendable usarlo con este bitrate, al menos a mí no me ha dado ningún problema. Ahora vamos a ir a la pestaña Init. La pestaña Init es donde están las configuraciones elementales que debemos realizar para que nuestra máquina funcione correctamente. Por ejemplo, la cantidad de pasos para andar 1 milímetro, para moverse 1 milímetro y otras tantas opciones que iremos viendo a continuación. La primera opción es esta que vemos aquí, que dice Define X steps per inch. Esto significa la cantidad de pasos por pulgada y la cantidad de pasos por milímetro, como podemos ver aquí. No hace falta que cambies las pulgadas, simplemente vamos a cambiar los milímetros. La cantidad de pasos por milímetro quiere decir la cantidad de pasos que tiene que dar nuestro motor paso a paso para que la CNC avance o retroceda 1 milímetro. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues vamos a coger la varilla roscada que utilicemos como eje del motor y vamos a ponerle una tuerca. Sujetando la tuerca con la mano, vamos a girar la varilla hasta que avance 1 milímetro. Es decir, hasta que la varilla se haya desplazado 1 milímetro hacia adelante, 1 milímetro hacia atrás. Y vamos a contar la cantidad de vueltas necesarias para que la varilla se desplace esta longitud. Normalmente una varilla media se desplaza 1 milímetro por cada vuelta. Esto quiere decir que por cada vuelta completa avanza 1 milímetro. Pues bien, esto significa como nuestro motor es de 200 pasos por vuelta, es decir, da 200 pasos por cada vuelta, pues aquí pues ponemos 200.0. Acordaos siempre de poner el punto cero para que el código del programa no dé problemas. Es decir, siempre aunque no tenga decimales hay que poner un decimal. Igualmente el eje Y, si tiene la misma varilla, pues ponemos 200.0. Esto es, el anterior era para el eje X, este de aquí para el eje Y y este de aquí para el eje Z. Yo en mi vídeo pongo para cada eje utilizo el mismo tipo de varilla roscada, así que por tanto tiene que ser la misma cantidad de pasos por vuelta, pasos por milímetro. Una vez hecho esto, vamos a pasar aquí. El Fast XI Fit Rate Inch lo que nos indica es la velocidad de alimentación de los motores XY, Z, XY y Z. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la cantidad de alimentación por minuto que vamos a dar a nuestros motores. De todas maneras, no os preocupéis por esto, ya que en SapuCNC podéis cambiar el feed rate, la alimentación del motor, podéis cambiarla desde el mismo programa, desde SapuCNC. Así que no es necesario que aquí toquéis nada. Aunque si queréis, pues dejadlo en 10 o en 15, dependiendo de vuestro motor. Pero ya os digo que no importa porque SapuCNC nos permite regular esto. Estos eran por pulgadas y estos son por milímetros. Vamos a poner 100, por ejemplo. Ya os digo que no tiene importancia. Aunque eso sí, cuando en SapuCNC vayáis a iniciar la máquina, antes siempre tenéis que ajustar el feed rate a un feed rate que sea adecuado a vuestros motores. Es decir, una velocidad adecuada. O si no, los motores emitirán un sonido agudo o simplemente no andarán. Si emiten un sonido agudo significa que la alimentación es mayor de la que admite el motor.
y por tanto está sobrecargado y por eso emite el sonido. Si no emite ningún sonido o emite un sonido intermitente, significa que es una alimentación muy baja y que tampoco está funcionando correctamente. Después aquí tenemos la máxima aceleración por pulgada y la máxima aceleración por milímetros. Yo os digo que en pulgadas no es necesario cambiar nada, vamos a cambiarlo solamente en milímetros. Esto quiere decir que cuando la aceleración que tiene el motor desde que empieza a girar hasta que alcanza su velocidad máxima. Yo en mi máquina tengo puesto 0, porque tampoco los motores giran a velocidades muy normales, no cogen grandes velocidades, entonces no hay peligro de que se salten pasos al dar un avance tan brusco. De todas formas, podéis probarlo con aceleración y sin aceleración y dejar el que más os guste. ¿Vale? Ahora aquí tenemos el delta V para pulgadas y el delta V para milímetros. Yo también esto lo he dejado en 0. Aquí tenemos la siguiente opción, que es End Stops Inverting. Esto sería para invertir los finales de carrera, finales y principios de carrera. Nuestra máquina, en el caso de la mía, de la que explico en el vídeo, no tiene final de carrera. Y además pienso que no es necesario porque tampoco, si fuéramos a utilizarla de manera profesional, pues podríamos poner un final de carrera. Un final de carrera no es más que un sensor que cuando el cabezal de la máquina llega al final del recorrido, este sensor detiene los motores para que no sigan avanzando y se atasquen. Pero esto es simplemente para utilizarla como hobby. Si queréis podéis ponerlos, así la tenéis más profesional, pero tampoco es necesario. Así que yo aquí en Stop Inverting tengo puesto un 0. Si dejáis un 1, la máquina se va a volver loca y no va a funcionar. Así que os recomiendo que pongáis un 0. Aquí igual. Esto es para habilitarlos. Ahora mismo están habilitados con el 1, pues ponemos un 0 para deshabilitarlos. Vamos a continuar. Temperatura. Esto es para si nuestra máquina en vez de una fresadora tuviera una extrusora. Una extrusora es un cabezal que lo que va echando, lo que va expulsando es plástico derretido. Es decir, que va formando piezas mediante plástico derretido. La construcción de la CNC sería la misma, pero en vez de poner una fresadora, pondríais una extrusora. La extrusora tiene control de temperatura y por eso está esto aquí. Pero como la nuestra es una fresadora, ya digo, no es necesario tampoco usar el control de temperatura. Ahora tenemos aquí Invert Enable Pins. Esto lo que hace es invertir los pines Enable de Arduino. Nuestra máquina no utiliza los pines Enable, pero lo único que utiliza son los pines Reset. Los pines Enable se refiere a los pines Enable de los A4988. Nosotros usamos los pines Reset, pero esto dejadlo tal cual y tampoco tocadlo para que la máquina funcione correctamente. En el caso de que cuando construyáis vuestra máquina, si cuando debería avanzar hacia adelante, avanza hacia atrás y viceversa, es decir, se mueve en la dirección contraria a la que debería, pues aquí pues ponéis un 0 o ponéis un 1. Si ponéis un 0, la máquina se moverá en dirección contraria. Si ponéis un 1, se moverá en la dirección contraria a la que se movía antes. Así no es necesario cambiar el cableado de la electrónica, sino simplemente cambiando aquí este número, podéis hacer que la máquina invierta los polos y los motores giren en el sentido contrario. Esto lo dejamos tal cual y pasamos a The Thing Steppers Always On. Esto significa si queremos que los controladores A4988 estén siempre encendidos. Ponemos un 0 para que cuando se puedan apagar, se apaguen y así no se calienten. Bajamos un poco más y aquí tenemos todo lo referente a los pines de Arduino. Tenemos los pines para el eje X, pines para el eje Y y pines para el eje Z. Aquí tenemos el pin step, que es el pin paso, que ya explico en el video tutorial de cómo conectar Arduino con los A4988, explico para qué sirve cada pin. Tenemos el step, el paso, el dir, dirección y el enable, que nosotros vamos a usarlo como reset. Es decir, en vez de enable, vamos a conectarlo a reset. Va a funcionar de la misma forma, pero la conexión va a ser, como ya digo, al pin reset. Después tenemos los pines mínimo y máximo, que serían para los sensores de final e inicio de carrera. Los sensores de final de carrera, como ya digo, nuestra máquina no tiene, por lo tanto vamos a ponerlo en 0. Todos los valores que no usamos, en 0, para que no den problemas. Es decir, en el eje Y vamos a hacer lo mismo, min y máximo en 0. Y en el eje Z, igual, mínimo en 0 y máximo en 0. Y ahora vamos a pasar a los pines step, dir y enable.
Los pines step, como ya he dicho, son los pines que no son PWM de Arduino. Estos pines son el número 4, por ejemplo, el número 2 para el pin del eje Y y el número 7 para el pin Z. La configuración de los pines da igual. Vosotros podéis conectarlos como queráis. Siempre teniendo en cuenta que el step no es PWM, el dir es PWM, es decir, Pulse Width Modulation, y el enable es un pin cualquiera, podéis utilizar el que queráis de Arduino. Así que el pin dirección, vamos a dejar el 3, porque es un PWM, vamos a poner aquí el 6 y vamos a poner aquí el 5. Y ahora vamos a poner los pin enable, que nosotros, como ya hemos dicho, lo vamos a utilizar para reset. Vamos a poner otros pines cualquiera, por ejemplo el 9, el 10 y el 11. Así que ya tendríamos el pin step en el 4, el 3 el 9, el 2 el 6 y el 10 y el 5 el 7 y el 11. Ya digo que podéis ponerlo como queráis. Vamos a pasar ahora aquí abajo. Esto es para los motores de extrusión, como ya he dicho, los motores de extrusoras. Esto, por lo tanto, todo vamos a ponerlo a 0 porque nuestra máquina no es una extrusora. Bien, una vez hecho todo esto, podéis guardar el archivo y darle aquí a verificar. Si no os devuelve ningún error, es que todo está correcto. ¿Veis? Como dice aquí, tamaño binario del sketch, 16 kilobytes, es decir, que todo está correcto. No ha devuelto ningún error, por lo tanto podemos darle a cargar y pasarlo a nuestro Arduino. Una vez esté dentro de nuestro Arduino y nuestro Arduino esté conectado a los A4988, como explico en el video tutorial anterior, podéis abrir SAPU CNC, conectarlo con Arduino, seleccionar la velocidad adecuada que queréis para los motores. Esto es muy importante, o si no, no os va a funcionar. Y probar a mover la máquina mediante el control manual que tiene SAPU CNC. Si todo funciona bien, perfecto. Si algo no va, pues podéis cambiar la configuración, que probablemente sea fallo de la configuración, algo que no hayáis puesto correctamente. Y si tenéis alguna duda, podéis escribirme un comentario. Y muchas gracias.